hoy nos vamos a enamorar. Y si ya estamos enamorados, hoy nos vamos a volver a enamorar, ¿sí? No es, cuidado, no es la prédica de la invitación que estamos haciendo para parejas, no. Es un enamoramiento, depende de cada uno de nosotros para enamorarnos, ¿sí? Y voy a conversarles acerca de alguien que estaba muy enamorado, muy apasionado. Estaba viendo que el estar enamorado es también el apasionarse, ¿sí? Entonces había un actor, el cual se llamaba Luis Sandrini. Era un actor que tenía aproximadamente, si mal no recuerdo, eran como 72 o 78 películas que había hecho. En la última de las películas, este actor estaba ya filmando las escenas ya finales para terminar dicha película, cuando sintió un fuerte dolor en su pecho. Sintió un fuerte dolor y casi se desmaya, casi cae. En vista a eso, el director le dice a este actor que no pueden seguir filmando por precautelar su salud, su bienestar, su vida. Les dice, no, ¿sabes qué? Vamos a parar aquí la filmación y no vamos a hacerlo más, vamos a dejarlo ahí. Y ya eran las últimas escenas y él dijo, no, sigamos, vamos a seguir. No, pero es que mira, tú estás mal y puede pasar algo fatal. No, si es que ustedes dejan de filmar en este momento, puede pasar algo fatal más pronto. Entonces esta persona siguió filmando, aún a pesar de ese dolor que tenía, siguió filmando, lo hacía muy bien, hacía con la misma pasión, con la misma entrega lo hacía. Llegó el momento en que ya filmaron las últimas escenas en las cuales la película terminaba, ahí donde ya sale The End, el fin, ¿sí? Se terminó con esa última escena y toda la gente, como ya se acabó, bueno, los productores, los que están tras cámaras aplaudieron y estuvieron muy contentos de que terminaron la película. Y en ese instante se desplomó Luis Santini, ¿sí? Entonces cogen, lo llevan a urgencias, le había dado un paro cardíaco y algo más en esto de lo que los médicos dicen, le había dado eso, y 6 días después muere este actor. Muere 6 días después, dejó terminando la película y muere, y su esposa da declaraciones de que de que su esposo, dice, mi esposo murió haciendo lo que le gustaba. Y eso se llama la pasión de alguien por algo, o la pasión de alguien por alguien también, porque puede ser una pasión por una persona, puede ser una pasión por metas, puede ser que estemos enamorados por algo que de pronto Dios incluso nos prometió, o que quizá nosotros en nuestro corazón anhelamos el llegar a cumplirlo. Y ese es el reto que hoy Dios quiere poner a cada uno de nosotros, el apasionarnos por algo o por alguien, ¿sí? El apasionarnos por lo que nosotros hacemos o por la promesa que nosotros tenemos. Si nosotros vamos a las Escrituras, podemos hallar muchas personas que fueron apasionadas en lo que hicieron, pero sin embargo el Señor puso en mi corazón el de sacar un ejemplo, o dos ejemplos. El uno es el de Jacob. Si lo podemos leer, por favor, en Génesis 29, 18. Génesis 29, 18 nos narra acerca de cómo fue que Jacob encontró a quien iba a ser su esposa, a Raquel, ¿sí? Entonces en Génesis dice, y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. ¿No es cierto? Eso fue lo que le dijo a su suegro. Dijo, bueno, mira, sabes que yo me enamoré de tu hija. Llegó él, ¿no? Llegó él ahí a vivir con su tío, era su tío el que después pasaría a ser también su suegro. Llegó a vivir ahí, tenía a su hija Lea y tenía como segunda hija a Raquel, eso sabemos, ¿no es cierto? Y en el momento en que llega, se enamora de Raquel y dice, mira, ¿sabes qué, Labán? Yo voy a trabajar 7 años por tu hija, para que me la des por esposa. Y Labán dice, bueno, como que trabajes para otro, trabaja para mí, que así sea. Entonces,
Miren cómo esta persona se enamoró tanto que tuvo ese placer, digámoslo así, de trabajar 7 años sin una paga. 7 años, el pago final iba a ser la hija Raquel, ¿no es cierto? Ese iba a ser el pago final, porque le dice, mira, yo voy a trabajar 7 años y me das a Raquel como mi esposa. Y trabajó, y durante ese trabajo nosotros podemos imaginarnos, si bien es cierto la Biblia no habla de qué hizo, cómo lo hizo, qué pasó, ni nada, pero démonos cuenta en el trabajo, ¿qué es lo que sucede? En un trabajo van a haber momentos alegres, momentos difíciles, momentos en los cuales nosotros no queremos ni levantarnos para ir a trabajar, momentos en los que ya nos cansamos quizá de trabajar, momentos en los que quizá por el clima incluso, ay, qué solazo, y yo aquí trabaja y trabaja, ¿no es cierto? En aquel entonces más trabajaban en el campo. Entonces imaginémonos cómo estuvo Jacob durante 7 años aguantando sol, aguantando lluvia, aguantando quizá a los compañeros de trabajo, digámoslo así, relacionándose antes que aguantando, relacionándose con los compañeros de trabajo, quizá incluso tuvieron situaciones en las que tuvieron desacuerdos y cosas así. Pero sin embargo, Jacob amó tanto a Raquel que después nosotros podemos ver en el versículo 20 que para él dice que ha sido poco tiempo, 7 años. Entonces, cuando una persona está tan apasionada como lo estaba Jacob, podía hacer lo que sea, pero él trabajaba y trabajaba. ¿Por qué? Porque él puso su objetivo primero. ¿Cuál era el objetivo? Ganarla a Raquel, exacto, tenerla como esposa a Raquel. Entonces él, como digo, quizá vio tantas cosas, pasó tantas cosas, pero no lo desanimaron, pero no se echó para atrás, y fue tanta su pasión que esto dice en el versículo 20, dice, así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. El amar a alguien a nosotros nos hace llenarnos de pasión, a nosotros nos hace ver el objetivo. El amar a alguien a nosotros nos hace el buscar, el esforzarnos, el entregar todo. Si no, acordémonos, por ejemplo, los que somos casados, ¿no es cierto? En algún momento nos enamoramos y espero que sigamos enamorados, por supuesto, de nuestras esposas, obviamente. Cuando nosotros nos enamoramos o cuando alguien se enamora, ¿qué es lo que pasa? Se quiere estar pero ahí día y noche con ella, ¿no es cierto? O con él en el caso de las mujercitas. Se busca como sea, de pronto de jóvenes sin trabajo, chiros, más que sea, dejando de comer en el recreo, dejando de comer en la universidad, guardamos. ¿Por qué? Porque al siguiente día nos vamos a encontrar con nuestra amada para llevarle a comer una papa por lo menos, ¿no es cierto? Hacemos un sacrificio. Es más, algunos hasta se bañaban, ¿sí o no? ¿No es cierto? Ahorita ya no sé, bueno, cada quien sabe, ¿no? Hasta se bañaban, hacían el sacrificio de bañarse. Entonces miren cómo el amor, eso nos puede apasionar tanto. Y más aún cuando nosotros estamos tan enamorados como lo estuvo Jacob. Y si continuamos con la historia de Jacob, ¿qué pasó con él? Llegó el tiempo en que los 7 años se cumplieron, ¿ok? Le dijo, bueno, mira Labán, sabes que yo he cumplido con mi parte, cumple con tu parte. ¿Y qué pasó? Labán coge, ya no hay problema, vamos, preparamos la boda y todo eso. Y el muy Labán cogió y le dio a su primera hija, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Le dio a su primera hija, no le dio a Raquel. Pasó la noche de bodas y todo, y al otro día Jacob se da cuenta de la situación y le dice, pero Labán, ¿qué hiciste? Si yo trabajé 7 años, ¿y tenía o no tenía derecho de reclamar? Sí, porque cumplió con su parte. Pero Labán, ¿qué hiciste? Si yo trabajé 7 años por ella y me vienes y me das a Lea, ¿cómo es eso si yo no trabajé por ella? Entonces le dice, sí, bueno, es que mira, la costumbre era esta, de que primero tiene que casarse o tiene que dar primero a la hija primera, ¿no? A la primera hija, a la primogénita. Primero tiene que ir ella, tiene que casarse ella, entonces es por esta situación.
De ahí a que lo engañó o no lo engañó es otro cuento, por decirlo así. Dice, esta es la tradición. Pero tranquilo, le dice, tranquilo, tengo la solución. Trabaja 7 añitos más y no ha pasado nada. Eso dice en mi versión, por supuesto, no sé la de ustedes, ahí tienen que leerla. Dice, tranquilo, 7 añitos más, es como si nada, trabaja. ¿Qué le dice Jacob? Jacob le dice, listo, no se diga más, hágale mijín, le dijo. Entonces trabajó 7 años más para conseguir a Raquel verdaderamente. ¿Cuántos años trabajó? 14 años. 14 años. Y si nosotros continuamos leyendo, no hay un indicio de que se haya quejado. Obviamente, según lo que estaba un pequeño estudio leyendo, al parecer, no estoy muy claro todavía en esto, espero que no vaya a meter las 4, por decirlo así. Al parecer, después de los 7 días de estar con la esposa, con la primera hija, enseguida le da Raquel, a pesar de que después tiene que trabajar los 7 años. Pero sin embargo tuvo que trabajar 7 años más. Entonces, ¿cómo es que se apasionó tanto este hombre, Jacob? ¿Cómo es que se apasionó tanto de una mujer para trabajar 7 años por ella? ¿Por qué? Porque la amaba. Y ese es el amor, eso es a lo que nos mueve el amor, o en otras palabras, a lo que nos mueve la pasión. Cuando nosotros nos apasionamos por algo, cuando nosotros nos apasionamos por alguien, a nosotros nos mueve esa pasión para poder hacer las cosas, ¿sí? Va a pasar lo mismo que Jacob. Si nosotros estamos apasionados por nuestro trabajo, el trabajo no va a ser una carga para ninguno de nosotros. Si yo estoy apasionado por mi familia, yo voy a esforzarme y voy a levantarme, qué sé yo, 4 de la mañana, 5 de la mañana, porque yo quiero ir a trabajar, porque quiero ver a mi familia bendecida. Si yo me apasiono por las cosas de Dios, yo voy a empezar a buscar de Dios, voy a empezar a leer la palabra del Señor, voy a empezar a orar, voy a empezar a apasionarme por Él, voy a empezar a estudiar, a buscar, a indagar. ¿Por qué? Porque mi objetivo, ¿cuál es? El estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la pasión que me está moviendo. Nosotros debemos aprender como Jacob, debemos enamorarnos primeramente. Debemos enamorarnos de lo que hacemos, sea algo aquí en la tierra y por supuesto, principalmente de lo espiritual, de Dios, de nuestro Salvador, o sea para las metas que tenemos. Nosotros tenemos metas, cada uno de nosotros tenemos metas, ¿no es cierto? Y cada uno de nosotros tenemos promesas que Dios ha puesto en cada uno. Promesas de servirle, promesas de ser bendecidos, promesas de salir adelante. Es más, algunos tenemos aquí la promesa que dice la palabra del Señor, que seremos cabeza y no cola, que nosotros prestaremos y no tomaremos prestado. Entonces, si nosotros creemos en esa palabra, debemos tener ese amor, esa pasión, debemos fijar en el objetivo, nuestra mirada en el objetivo y decir: Señor, tú tienes esta promesa para mí, yo ahora me enamoro de ella, yo ahora hago lo que tengo que hacer. Porque no es solamente cuestión de que Dios nos dio una promesa y yo me acuesto boca abajo, boca arriba, como sea, y me relajo y digo: Señor, mándame la promesa. No, yo tengo que buscarla. El Señor me dio una promesa de prosperidad, yo tengo que salir a buscar un trabajo. El Señor dijo: mira, tú vas a ser empresario de negocios, yo tengo que salir a empezar a poner mi trabajo, a poner mi negocio. El Señor dijo: mira, tú tienes la promesa de que tú y tu casa servirán a Jehová. Pues entonces yo tengo que seguir orando por los de mi casa. Yo tengo que seguir evangelizando a los de mi casa, sea mi familia inmediata, como hijos, esposas, si no son convertidos, o incluso cuando ya están en los caminos del Señor. Yo tengo que seguirles predicando, porque puede ser que el enemigo venga y quiera robar la palabra del Señor que ha sido sembrada. Entonces yo tengo que enamorarme y apasionarme. Y el otro ejemplo de esto es Dios mismo. ¿Qué pasó con Dios? El versículo que más nos sabemos todos, Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga
vida eterna. ¿Quién se enamoró por quién o quién amaba? ¿Quién amaba? Ya se me durmieron. ¿Quién amaba? Eso. Yo dije, ya se me durmieron. Dios, dice en este versículo, porque de tal manera amó Dios. El amor de Dios, la pasión de Dios por su creación, la pasión de Dios por sus hijos, hizo que mande a su Hijo unigénito a morir en una cruz. Ese amor que tenía Él, miren, pongámonos a pensar. Es más, la palabra del Señor dice que Dios un día le dijo a Moisés: hazte al lado porque voy a acabar con toda esta generación. ¿Recordamos? Le dijo a él, ¿no es cierto? Exacto. Dijo, hazte un ladito porque yo los acabo ahorita mismo. Y él dijo, no, pero ¿cómo vas a hacer esto? ¿Qué van a decir de ti? Y para Dios es fácil. Tranquilamente ahorita Dios coge y nos acaba a todos y nos aplasta como a cucarachas. Y Él puede hacerlo y puede crear una nueva generación. Puede crear nuevos hijos suyos, nuevas personas, ya con un corazón limpio, con un corazón transformado. Él puede crear nuevamente la humanidad como lo hizo de pronto desde Adán y Eva. Pero Dios no quiere hacerlo así. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Porque dice la palabra del Señor que nos ama tanto, y tanto así, pongámonos yo a veces quiero poner en los zapatos, como se dice, en los zapatos de Dios. Y digo, Señor, yo no puedo imaginarme que a mí me pidieran a mi hijo o a mi hija para que muera por alguien o por un poco de pecadores que incluso después vamos a ser o van a ser malagradecidos. No quiero, a veces me pongo a pensar, digo, Señor, lo que tú hiciste sí que es tremendo. Porque yo me imagino y digo, a ver, voy a ponerme un ratito a imaginarme lo que mi hijo esté viviendo eso. Y apenas empiezo a imaginarme, digo, no, Señor, no, hasta ahí, no puedo. ¿Por qué? Porque amo tanto a mis hijos que yo no quiero verlos así, no quisiera verlos así. Imagínense el amor de Dios para coger y enviar a Jesucristo. Y Jesucristo también cómo mostró su amor por nosotros, porque la palabra del Señor dice que Él fue golpeado, que Él fue vituperado, que Él fue humillado y que no abrió su boca para decir una palabra en contra de lo que le estaban haciendo. ¿Qué amor tuvo también Jesucristo por su meta? ¿Y cuál fue la meta? El de venir a morir en una cruz y resucitar al tercer día. ¿Para qué? Para salvarnos a nosotros. Ese amor, esa pasión que Él tuvo es lo que hizo que Él no bajara de esa cruz. Esa pasión que Él tuvo fue la que le hizo aguantarse y decir, Señor Padre Santo, no me desampares, envía a tus ángeles y mejor acaba con todo esto y nosotros empecemos una nueva creación. Porque por el hecho de ser Dios, por el hecho de ser reyes, por el hecho de ser Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, tienen toda la potestad de hacerlo, pero el amor que tienen no les permitió hacer o no quisieron hacerlo. ¿Por qué? Porque son apasionados por su creación, son apasionados por nosotros, ¿sí? Entonces nosotros debemos tener esa pasión nosotros también. Hablábamos de una pasión que debe crecer en nosotros, de un amor que debe empezar a nacer en nosotros por los objetivos que nosotros tenemos en este mundo. Nosotros tenemos objetivos, promesas por cumplir en este mundo, por llegarlas a alcanzar, ¿ya? Pero también tenemos en cambio lo espiritual, que es lo más importante. Lo más importante, el objetivo que tenemos es el de llegar un día delante de la presencia de Dios y habitar con Él por siempre y para siempre. Ese es el objetivo que tenemos nosotros. ¿Y por qué no enamorarnos de ese objetivo? Así como Dios se enamoró de su creación, ¿por qué nosotros debemos ser tan mal agradecidos, por decirlo así, y no enamorarnos de Él, de Dios, de su presencia, del servicio? ¿Por qué no? Justamente la semana pasada, el día domingo, escuchamos a nuestro hermano que predicó en este lugar y dijo, venga los días jueves, venga. ¿Por qué? Porque Dios está llamándonos, Dios está buscándonos, Dios quiere que estemos en este lugar.
Esa persona también dijo, yo estoy tan apasionado que yo me desespero porque llegue el día jueves porque quiero estar en este lugar sirviéndolo. Y sabe que yo me uno a esta persona. En algún momento yo conversaba con otra persona aparte que es del ministerio y yo le decía, no, tú no te imaginas, eso hablamos hace unos meses atrás, le decía, tú no te imaginas yo cómo me desespero por los días jueves, porque es donde yo encuentro la paz, porque es donde yo quiero estar. Yo no me imagino, así le decía, mira, realmente no me imagino algún día tener que dejar de cantar para Dios y de pronto ir a otro servicio o incluso peormente salir de los caminos de Dios. Nuestra pasión debe estar enfocada sobre todo en Dios. Nosotros debemos enamorarnos de tal manera, como ellos dieron su vida, nosotros debemos enamorarnos por Jesús, que deberíamos dar nuestra vida. Quizá ahora para nosotros es fácil, ¿no es cierto? A nosotros ahora, digamos, alguien dice, ¿que eres cristiano? Sí. Hermanito, que esto, que ya no tomas, que ja. Eso es todo lo que nos pueden decir. Pero para otras personas, en cambio, hay cárcel. Para otras personas hay persecución, para los misioneros hay muerte incluso para ellos, porque están en otros lugares más peligrosos. Y esas personas podemos ver cuán apasionadas están, que siguen preparándose para ir a esos lugares. Y los que están allá siguen hablando la palabra de Dios aún cuando pasan cosas que pueden perjudicar en su vida o ir en contra de su vida. Así debemos apasionarnos nosotros, así debemos nosotros enamorarnos. Debe haber una pasión. No sé si han visto en el estadio, se han visto cuando gana o cuando pierde más que todo su equipo favorito, ¿qué es lo que pasa? Hay algunos que están tan apasionados con su equipo, con el fútbol. Teníamos una imagen, no sé si es que pueden proyectarla, parece que lo vi ahí a Juan Pablo con una bandera azul, sí, pero no tienen la imagen, por lo que me doy cuenta. Había una imagen que quería que la vean, que esa persona estaba arrodillada llorando con su bandera, la bandera de su equipo ahí, y así de apasionado. ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo con Cristo? ¿Por qué nosotros no podemos apasionarnos de la misma manera como se apasiona uno por el fútbol? Y no solo de la misma manera, sino hasta más de lo que podemos nosotros dar para nuestro Salvador, para nuestro Dios. Entonces en esta noche yo le invito a que se enamore, primero que nada, no por orden de importancia, sino para ir resumiendo porque vamos ya a terminar. Primero que nada, que se enamore de las metas que usted tiene, ¿sí? Enamórese de las metas. ¿Cuántos de aquí han recibido palabra del Señor? Amén, ¿no es cierto? Unos hemos recibido palabra de prosperidad, unos palabra de predicación, unos palabra de servicio, unos palabra de como decíamos, de ser cabeza y no cola, y miles de palabras, miles de bendiciones. ¿Y qué ha pasado? Todavía quizá no ha llegado, pero no perdamos ese amor a esa palabra, no perdamos ese objetivo al que Dios nos ha apuntado, al que Dios nos ha preparado. Nosotros, digamos, he recibido la palabra de prosperidad, de bendición sobre todo, he recibido esa palabra. ¿Qué tengo que hacer? No puedo yo sentarme, yo voy a tener que incomodarme, por decirlo así, y empezar a buscar, porque Dios tampoco va a decir, a ver hijito, bueno, yo tengo una palabra para ti, acuéstate ahí, te voy a mandar. Y uno echado en una hamaca ahí esperando que caigan los billetes. No, eso no funciona así, ¿no es cierto? Lo sabemos demasiado, no funciona. Funciona que si nosotros empezamos a buscar, pero debemos empezar a buscarlo con pasión, debemos empezar a buscarlo con amor, apuntando hacia la meta, ¿sí? Y así con cada una de las promesas que usted ha recibido en este lugar o de parte de algún siervo de Dios, usted ha recibido promesas, apúntele a esas promesas. Y muchas de las veces vamos a tener que incomodarnos, muchas de las veces vamos a tener que incluso, me atrevo a decir, a cambiar de un trabajo para buscar por otro lado. A lo mejor, y Dios nos tiene preparada la promesa por otro lado. Obviamente todo esto debemos hacerlo pidiéndole a Dios sabiduría.
Porque yo no puedo decir, bueno, de aquí tengo la promesa, entonces voy a empezar, voy a buscar por aquí, por allá, pero nunca le pregunto a Dios. No, yo tengo que empezar a apuntar, a buscar, pero con la guía de nuestro Señor. Y la más importante, la que yo sí considero que es la más importante, porque puede ser que todo aquí no lo logremos en la tierra, pero la más importante y la que va a ser por la vida eterna es el enamorarnos de Dios, el enamorarnos de Jesús, el enamorarnos de su palabra, el enamorarnos del servicio a Él. Créanme que en esta noche una vez más tendrán sus razones, ¿no? Una vez más me voy con dolor en el corazón, les voy a ser sincero. Me voy con dolor en el corazón porque después de la invitación del día domingo, yo pensé ver esta iglesia más de la mitad con personas, pero sin embargo no hubo una acogida, por decirlo así. Y no porque el hermano predicó mal, no porque el Espíritu Santo no está obrando, sino porque nosotros muchas de las veces somos sordos, o porque nosotros muchas de las veces tomamos a menos lo que un siervo nos dice. No sé cuál sea el caso, no quiero juzgar, no estoy en el plan de decir, bueno, yo amo más a Dios y por eso estoy aquí más que ustedes, no, es que yo soy más santo, no, entiéndame. Si Dios está hablándole en este momento y diciéndole, ¿por qué no fuiste este día jueves? Si ya tuviste la invitación, es porque Dios le está hablando, no les están hablando los siervos que quizá nos tenemos la bendición de pararnos en este lugar. Así es que yo le invito en esta noche, vamos a enamorarnos de Dios. Vamos a enamorarnos una vez más de Él. La palabra del Señor dice, pero tengo esto en contra de ti, dice, que has dejado tu primer amor. No seamos esas personas que dejamos el primer amor. Ese amor que nosotros adquirimos para con Dios cuando nos salvó. Sí, ese amor que nosotros cuando recién nos predicaron la palabra y nosotros nos convertimos, queríamos pasar solo aquí. No sé si le pasaba a usted. Solo queríamos estar en este lugar, que solo haya, voy a poner ejemplos, que haya siempre encuentros para poder servir, que haya siempre bautizos para poder estar ahí gozándonos con los que se bautizan, que siempre haya academia. Incluso ni siquiera quería que se acabe la academia porque quería seguir aprendiendo de Dios. Ese amor tiene que volver hacia nosotros. Así es que yo le reto en esta noche, y sobre todo Dios le reta en esta noche a enamorarse nuevamente de Él. ¿Cuántos quieren hacerlo? Amén. Vamos a ponernos en pie, por favor. Le invito a ponerse. Solo tú eres grande, habitas la eternidad. Habitas la eternidad. Solo tú eres digno, solo tú eres digno. Dios de mi devoción. Dios de